que dominarlos, aplastarlos. No a ellos por ser hebreos o ser judíos, sino que simplemente en los objetivos imperialistas está en avanzar lo más posible. Esa es una amenaza permanente. Si eso fuera poco, dicho otra vez ahora, la injusticia, la pobreza está ahí presente en el país, mientras unos pocos se dan la gran vida. Estamos hablando de unos cuantos años antes de Cristo. Y unos cuantos años después de Cristo, la historia vemos que sigue siendo exactamente la misma. Parece que siguen, a propósito de la reflexión actual que acabo de hacer, esto demuestra que siguen haciendo falta profetas. El mundo reclama, el mundo necesita profetas. Y Dios sigue suscitando profetas. Y tal vez profetas que como vos dirán, yo no soy profeta, yo no tengo que hacer nada aquí, yo no me tengo que meter en esto. Pero que sin embargo, aunque usted es campesino, usted cuida ovejas y recoge higos, sin embargo, el Señor lo sacó de ahí y lo puso a profetizar. Bueno, de la misma manera nosotros, los cristianos, el Señor también nos saca de nuestra realidad, dicho de cierto modo, metafórico, y nos coloca también para profetizar, bien digo, en su nombre. Vocación del profeta. Es originario de una localidad, de un pueblo, una ciudad, una aldea, como quieren llamarlo, llamada Tecoa. Con respecto a los nombres de los pueblos, de las ciudades, hay que ser como bastante abierto de mente, por decirlo. A veces podemos encontrarlo como Tecoa, otras veces como Tecoa, otras veces como Tecua, con U, no con O, en fin. Pero se refiere al pueblo original de donde es originario el profeta, que es una región desértica de Judá, eso es el reino del sur, pero que está cercano, limita prácticamente con el reino del norte. De ahí, de ese sector, de esa región desértica, sale el profeta Amós y entra a Israel, el reino del norte. Y obviamente se presentó, ya lo decíamos recién, como lo haría incluso en otro tiempo cualquier persona que vive de su trabajo en el campo, con mucha sencillez, con mucha humildad. Yo no soy profeta, no soy hijo de profeta. Lo que obviamente aumenta el malestar frente a las palabras de Amós. Lo que el profeta dice, por supuesto que no le gusta al pueblo, no le gusta ni a los poderosos y en general no le gusta al pueblo. ¿Por qué? Porque lo que hace Amós es defender, con la seguridad que por supuesto le da la fe en el Dios de la justicia, en el Dios justo, y con la preocupación obviamente que no se pierda la tierra, que está obviamente en su ADN, en su impronta de campesino. Denuncia obviamente lo que está haciendo el resto del pueblo, sobre todo los poderosos, llevando una vida totalmente contraria, empobreciendo a esos campesinos, a sus hermanos, a sus compañeros campesinos, lo que obviamente, como a la gran mayoría de los profetas, le logra a Amós ser expulsado de su país, ser en el fondo desterrado, ser exiliado, aunque más tarde puede volver. Pero en el fondo es el devenir ya casi clásico, podríamos decir, de los profetas. Ellos hablan en nombre de Dios, defienden la justicia, defienden a los más pobres, y obviamente las maquinarias poderosas de su tiempo los buscan matarlos, buscan obviamente silenciarlos de cualquier modo, incluso expulsándolos de su propia patria. Con respecto a la acción del profeta, ¿cuáles son los puntos a lo mejor fundamentales? Son por lo menos esos 4 que tenemos ahí, más el gesto simbólico que también vimos recién con Elías. Lo primero, una denuncia. Si Elías denunciaba la idolatría, lo que Amós denuncia es a los comerciantes y a los tribunales. Amós se va directo. Si Elías se fue contra lo religioso propiamente tal, la idolatría, Amós se fue directamente hacia lo económico, y ahí la cosa duele. Alguna vez escuché, a propósito de esto, de que lo económico duele, a propósito de reforma tributaria en nuestro país, que tanto revuelo ha causado, sigue causando y seguirá causando en cualquier parte del mundo. Alguna vez escuché a alguien que dijo: los peores pecados son los que se cometen de la cintura hacia abajo. Entonces, lo primero que uno piensa, la sexualidad. No, porque de la cintura hacia abajo están los bolsillos, donde se guarda la plata. Esos son los peores pecados. Ahí es donde duele el bolsillo. Y Amós no se metió en la pata de los caballos, sino que se metió a molestar a los caballos en las patas. Por lo tanto,
su lucha, su denuncia contra las casas lujosas y ostentosas, porque son fruto de la opresión de los campesinos, de los pobres, de los débiles, obviamente no gustó para nada. Y que los poderosos, en definitiva, la denuncia de Amós, no quieren cumplir con la justicia en el trabajo, en el comercio, engañan, roban con balanzas, fraudulentas, con precios y salarios miserables, con juicios deshonestos. Obviamente no le gustó nada a quienes tenían, dicho en términos modernos o actuales, el poder económico. Prueba de eso lo encontramos, a ver, lo puse después, no, está arriba, ahí mismo, Amós 8, 4 al 6. Ustedes que defraudan al pobre arreglando las balanzas, ahí está, Amós. Se me acaba de ocurrir un personaje, una persona de nuestro país, pero no voy a poner ejemplo porque está muy reciente el ejemplo, podría a lo mejor después caerse y no es bueno canonizarlos antes de tiempo. Pero en el fondo, Amós, un pobre campesino que recibe el llamado de Dios, que viene de abajo no en el sentido que uno lo ocupa generalmente así como frase cliché, que viene desde del trabajo, que viene de una vida muy sencilla, esforzada, se encuentra obviamente con esta injusticia y de parte de Dios, por supuesto, la denuncia. Segundo, la denuncia contra el culto vacío. Claro, si los poderosos buscan justificar esto con algunas acciones cultuales, pero solamente externos, como vimos la clase anterior, la relación del profeta hacia el culto, que no está en contra del culto, sino que está en contra del culto vacío, el culto falso en definitiva, bueno, Amós es un ejemplo clarísimo de esto. Va contra el culto vacío, que lo único que pretende es encubrir los pecados con sacrificios, ofrendas y cantos que no son gratos a Dios. ¿Por qué? Porque están manchados de injusticia. Esos sacrificios, esos diezmos, esas ofrendas, para Amós, ocultan la injusticia. Amós 4, 4 al 5. En el fondo es comprar, es querer comprar a Dios, dicho en términos más fuertes, si quieren ustedes. Cosa que, permítanme la reflexión eclesiástica, todavía se ve en nuestra querida iglesia. Mucha gente, y lamentablemente a veces los mismos que enseñamos, a veces cometemos el error de enseñar mal, o muchas veces quienes tienen la misión de guiar al pueblo, los pastores como les llamamos, los clérigos, o laicos que estamos en alguna posición de guiar al pueblo, no somos lo suficientemente claros en esto, y el tema de las limosnas, las intenciones de misa, los estipendios, lamentablemente terminan confundiéndose con cosas como esta. Tal vez hoy día es mucho más delicado o más difícil detectar el tema, pero históricamente las familias de mayor poder adquisitivo claramente compraban muchas veces el silencio de los clérigos. Mire, padrecito, usted no diga nada de esto, mejor no se meta con el tema de, leyes sociales, no se meta con el tema de salarios justos, no se meta con ese tema. Acuérdense que nosotros mensualmente le estamos aportando a su comunidad un buen dinero, y gracias a eso usted puede hacer su obra de caridad, gracias a eso usted puede vivir. Eso es comprar el silencio de la denuncia. Eso es en definitiva un culto vacío. Podemos hacer la equiparación, un culto vacío que pretende con sacrificios, ofrendas, cantos que no son gratos a Dios, calmar o tranquilizar la conciencia. Contra eso, por supuesto que el profeta también alza la voz. Tercero, no todo es denuncia, no todo es mal, también hay un anuncio esperanzador, en Amós 9, 11 al 15, en el tercer punto. El anuncio esperanzador que hace Amós es precisamente que introduce en su pueblo la esperanza para un resto de Israel. La idea o el concepto de resto de Israel, en definitiva, es la idea de que a pesar de lo que puede estar pasando, a pesar de las tragedias internas como las que ya he denunciado, o externas como las invasiones extranjeras, a pesar de todo eso, siempre va a quedar un resto. Siempre va a quedar en definitiva una porción del pueblo, por así decirlo, con una predilección de Dios hacia ellos, y que por lo tanto Dios, Yahvé, los va a proteger. Es un grupo que en el fondo va a ser el fermento en el futuro
en un futuro obviamente más auspicioso, mejor, va a ser instrumento para poseer y trabajar la tierra que Dios les ha dado. En definitiva, aunque la cosa está mal, aunque estamos en crisis, pero siempre se rescata, siempre hay un resto de Israel, siempre hay una porción que a futuro será la que, por así decirlo, va a volver a establecer una vida como la que pretendemos, la que Dios quiere para nosotros. Cuarto, la experiencia de Amós, que la encontramos especialmente en el capítulo 7, bueno, ya se ve la denuncia de Amós, es el Dios de la justicia. Para Amós, Dios es esencialmente un Dios justo, y como tal, obviamente, rechaza los ritos pasivos, que son una gran injusticia. Dios no va a aceptar el sacrificio de expiación, cuando obviamente ese mismo sacrificio ya viene viciado, ya viene manchado. Sin embargo, esto alguno podría hacerlo pensar que, bueno, Dios se pone como muy severo. No, Dios siempre, y eso también lo reconoce el profeta y lo muestra así. Amós siempre, o Dios, perdón, en la persona o en la palabra de Amós, siempre perdona las infidelidades de su pueblo. Es muy estricto en cuanto en el fondo, a decir las cosas en verdad. Esto es un culto vacío, por lo tanto Dios no lo acepta, Dios no lo quiere. Pero eso no significa que Dios no vaya a perdonar al pueblo si es que cambia de actitud y si es que es capaz de realizar u ofrecer un sacrificio agradable a sus ojos. A propósito de esto, un gesto simbólico del profeta Amós es el de sacudir las columnas del templo. Es un gesto que en definitiva lo que busca, de hecho lo dice, el gesto de sacudir las columnas del altar hasta que se derrumben las vigas, es obviamente simbólico, con toda la idea de que si faltan las columnas, faltan las bases, lo que le da el sostén a todo lo que es la parte del altar en el templo, se viene todo al suelo. Bueno, de la misma manera en el pueblo, si fallan las columnas, todo el pueblo se viene al suelo. ¿Cuáles serían esas columnas? Serían la justicia, la honradez, la fe en Yahvé. Esas son las columnas del pueblo. Ahora, si las columnas se ahuecan, obviamente Israel está a punto de caer. Veamos texto de Amós 9. Vamos 9, 1 al 4. Quinta visión, caída del santuario. Vi al Señor en pie junto al altar, que decía, sacude el capitel. Entiéndase por capitel. También, sobre el altar. Sacude el capitel sobre el altar. Sacude las columnas que están sobre el altar. Y que se desplomen los umbrales. Rómpelos en la cabeza de todos ellos. Yo mataré a espada a los que queden. No huirá de entre ellos un solo fugitivo, ni un evadido escapará. Si fuerzan la entrada del Seol, de allí los agarrará mi mano. Si suben hasta el cielo, de allí los haré bajar. Si se esconden arriba en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los agarraré. Si se ocultan a mis ojos en el fondo del mar, allí mismo ordenaré que los muerda la serpiente. Si van al cautiverio delante de sus enemigos, allí ordenaré a la espada que los mate. Pondré en ellos mis ojos para mal y no para bien. Estas terribles palabras de Yahvé a través del profeta, intentámoslas ahora según la explicación en su contexto, son, en el fondo, sacude las columnas. Al sacudir las columnas, si las columnas están firmes no va a pasar nada. Pero si las columnas están ahuecadas y no tienen firmeza, se va a venir todo abajo. Si se viene todo abajo va a aplastar al pueblo, van a morir todos. Si no mueren aplastados esto es una visión, una metáfora, pero si no mueren aplastados, yo mismo me encargaré de eliminarlos. Y empieza a mencionar un montón de cosas que a uno le suenan familiares después en los salmos.